Bien, esa es la actividad del día de hoy, bueno, la sesión, ¿no? Eh, Transformaciones geométricas. Entonces, digamos, en el currículo de educación secundaria, desde primer año hasta quinto se trabaja esta parte. Y claro, en diferentes niveles de graduación, ¿no? Por decir, entre primero, segundo, hacen simetrías, hacen traslaciones. Tercero, cuarto, quinto le agregan ya las homotecias, ¿no? Las ampliaciones, reducciones. Entonces, a lo largo de todo secundaria se trabaja esa parte. En una revisión de los libros de del 2015, con el cual trabaja el Ministerio de Educación, nos permitiría ver que en varias de sus sesiones están también aplicando el GeoGebra, en varias. Entonces es importante tener un manejo inicial, digamos, ¿no? Un momento, ya está algo. Alguien hace pregunta, ahí está, alguien quería ingresar, ya está. Ya. Entonces. Bueno, les decía que se trabaja y en muchas de sus sesiones está trabajándose esto de transformaciones con uso de recursos tecnológicos, llámese GeoGebra o cualquier otro. Pero nosotros vamos a incidir en el GeoGebra, ¿no? Y para la enseñanza de geometría en realidad hay varias propuestas teóricas, Un momentito, acá ha pasado algo. Buenas tardes, profesor. ¿Con cuál de las GeoGebras vamos a trabajar? Puede ser el GeoGebra clásico. ¿El clásico? Sí. Ah, ya. Sí, sí. Ya. Un momentito, acá tengo un pequeño problema de ya. Creo que ya lo ven ahora sí. Ya. Entonces les decía que vamos a trabajar el tema de GeoGebra con transformaciones, ya. Bueno, el propósito de la sesión es fortalecer destrezas en el manejo de GeoGebra, es la principal, y ahora vamos a tratar de ver algunas situaciones de transformaciones geométricas, ¿no? Haciendo uso de GeoGebra. Bueno, un poco como les decía, hay varios sustentos teóricos con respecto a la enseñanza de la geometría, ¿no? Haciendo una revisión bibliográfica de las propuestas teóricas, podemos ver acá que lo más difundido es la propuesta de Van Giel, ¿verdad? Con respecto a la enseñanza de la geometría, pero también podemos hablar de esta teoría que se llama el espacio de trabajo geométrico. Es una propuesta teórica. En realidad son los espacios de trabajo matemático, ETM se llama. Esta propuesta está, digamos, fundamentada por Kuzniak. Es una propuesta relativamente reciente que, digamos,
propone como digamos, como un entorno que debe darse dentro del aula para que pueda enseñarse matemática en sí. Pero podemos llevarlo eso a la geometría, ¿no? Nos habla de que, de que en toda actividad educativa de clase se ven dos planos, dice, ¿no? Plano cognitivo y el plano referencial, conocimiento referencial. Entonces, plano epistemológico, plano cognitivo, plano epistemológico. ¿Qué me dice con respecto al primero? El primero es visualización, construcción y prueba. Eso lo trabaja en el aula. El estudiante visualiza, construye y pone a prueba lo que ha construido. ¿Ya? En el plano epistemológico tenemos el conocimiento referencial, que es, digamos, la teoría en sí, lo que llamaríamos en el enfoque de la transposición didáctica, el saber sabio, el conocimiento matemático como tal, los artefactos, que los artefactos tienen que ver con la parte instrumental. Sin geometría podemos ver los instrumentos de dibujo, los recursos tecnológicos como GeoGebra y el espacio real también, ¿no? Eso se detalla un poco acá. Miren, en el marco escolar pueden darse, dice, a ver, un momento, acá se perdió un poco esto. Vamos a ver. Alguien está queriendo ingresar. Ya. El trabajo matemático en el marco escolar se puede describir gracias a tres niveles del entorno de trabajo geométrico. La matemática considerada por la institución, o sea, la matemática del saber sabio, ¿no? El marco de referencia. Ese saber sabio que nosotros recibimos del marco curricular, que vemos en los libros, conocimiento matemático, llámese en este caso transformaciones geométricas, o movimientos en el plano, si se le quiere llamar, ese es el saber sabio. O sea, eso lo encontramos en los libros, eso lo encontramos está propuesto en el mismo ministerio de los lineamientos del Ministerio de Educación, digamos, ¿no? Es la parte macro. El profesor lo adapta y eso se llamaría, ¿dónde estamos? Claro, el profesor lo adapta y eso se llama conocimiento, o sabe el nivel ya idóneo, porque el profesor va a establecer los niveles de logro en base a la actividad que propone, ¿no? Y va a poder decir, este es satisfactorio, este es destacado, este está en proceso, este está en inicio. O sea, ahí ya se ven los niveles de idoneidad del trabajo del estudiante. ¿Ya? Y luego el estudiante hace el trabajo en clase. Esa es la parte personal. O sea, el entorno matemático, el entorno de trabajo geométrico, llamándolo institucionalmente o referencialmente, el entorno de trabajo geométrico idóneo, que es el que propone el docente con sus niveles de graduación, y el entorno de trabajo geométrico personal, que es lo que el estudiante hace, ¿no? Y te presenta como producto, digamos, ¿no? Entonces, son los entornos de trabajo que se deben dar en el aula. No solamente geometría, sino también se debe dar, llámese en gestión de datos, llámese en regularidad y cambio, ¿no? Esta propuesta teórica tiene que ver con la teoría de transposición didáctica. O sea, está utilizando esa misma teoría, pero llevándolo específicamente a lo que Kuznets llama entorno de trabajo matemático, ¿no? En el aula, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver inclusive los detalles, ¿no? El referencial, el idóneo y el geométrico. Bajo esa propuesta yo quiero enfocar esta actividad, la de hoy, ¿ya? En entorno de trabajo geométrico, pero utilizando
para nuestro caso vamos a utilizar un recurso tecnológico que es el GeoGebra. Listo. Muy bien, entonces seguimos. Vamos por acá. Esto tiene que ver con las... Bueno, es la teoría, un poco el resumen teórico de las transformaciones geométricas o movimientos en el plano, ¿verdad? Nos habla de, en este caso, tres aspectos: rotación, traslación, simetría. Acá nos está incluyendo la homotesia, pero lo podemos incluir. Algunas características de la traslación, por ejemplo, ¿qué necesito para trasladar? Necesito un vector. Para la simetría, que puede ser axial o central. ¿Cuándo es axial? Cuando necesito un eje. Central, cuando lo hago referencia a un punto. La rotación, necesito un centro y un ángulo, ¿no? Este ángulo puede ser horario, antihorario, positivo o negativo, depende cómo se dé el ángulo. Bueno, ese es un resumen teórico de lo que vamos a ver hoy día. Repito, no se está incluyendo, acá por lo menos no se está incluyendo lo que es la homotesia, pero podemos decir que para la homotesia requiero, bueno, un punto y el factor de ampliación o de reducción, ¿no? Porque eso sucede con la homotesia. Bueno, eso es como parte, digamos, de la teoría. Y ahorita un poco, antes de pasar a la siguiente etapa, que es esto de acá, me gustaría explorar un poco el entorno de GeoGebra con respecto a estos movimientos, ¿no? Ok, carga un momento, ahí está. Ya, este es el GeoGebra clásico. ¿Dónde encuentro estas herramientas? Acá están, ¿eh? Simetría axial, simetría central, rotación. No se ve la pantalla de GeoGebra. Oye, perdón. Ok, sí, es cierto. Voy a tener que compartir mejor lo dejo de compartir, comparto pantalla mejor, ¿ya? A ver. Ya se ve ahora sí, ¿verdad? Por lo menos la pantalla, ahora sí se ve GeoGebra. Ya. Entonces les decía que acá, en esta barrita de herramientas, en este icono, de activamos y tenemos las que podemos trabajar en GeoGebra: simetría axial, simetría central, rotación, traslación y homotesia, ¿verdad? Eso se va a trabajar hoy. Entonces, ya. Por ejemplo, si nosotros dibujamos acá un polígono cualquiera, este polígono podemos someterlo a las transformaciones que se acaban de mencionar, ¿no? Entonces, debo activar acá. A ver, ¿qué me dice? Por decir, si yo quiero una simetría axial, requiero un eje. Y ese eje puede ser el eje cartesiano, cualquiera de los dos, el eje X o el eje Y, o otro eje cualquiera, o sea, necesito un eje. Entonces, podría hacer una simetría, por ejemplo. ¿Con quién debo hacer? Primero debo hacer clic en el objeto reflejar y luego en el eje de simetría. Entonces yo podría hacer esto, ¿ven? Si quisiera solamente hacerlo simétrico con respecto al lado BC, hago clic acá y hago clic en el lado BC. Y se hace su simetría con respecto al lado BC, ¿no?
Si esto quisiera hacer una simetría con respecto al lado AC, lo mismo, hago una simetría acá con respecto al lado AC y se hace otra simetría, ¿verdad? Ahora, si yo quiero hacer simetría con respecto a uno de los ejes, entonces por decir hago clic acá y me voy al eje X y tengo su simetría, solamente de la figura la cual he seleccionado, ¿no? O si quiero hacer la simetría con respecto al eje Y, igual, hago clic acá en la figura a la cual yo quiero reflejar y hago clic en el eje y ya, y se hace su simetría. Bueno, esa es la forma de poder un poco explorar la simetría axial, ¿no? La cosa que requiero es, ¿qué elementos necesito? Necesito el objeto a reflejar y el eje de simetría. Ya, entonces allí, bueno, el estudiante que esté explorando va a tener que describir qué ha pasado con la figura, cambio de tamaño, no ha cambiado de tamaño, qué sucedió con la figura, tiene el mismo sentido, o sea, de empezar a describir qué características tiene pues esta transformación, este movimiento que se está haciendo. Eso es con respecto a la simetría axial. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una simetría central? La que está acá. Entonces requiero un punto. Voy a ocultar todo esto. Esto ya lo voy a ocultar. A ver, en todo caso comienzo de cero, ¿no? A ver. Nuevo. ¿Ve qué pasó? No quiere. Nuevo. No guardo. Y ahora sí. Puedo dibujar otra figura. No necesariamente un triángulo, puede ser cualquier otra figura. Y puedo encontrar un punto, requiere un punto. Entonces yo podría hacer una simetría con respecto a cualquiera de estos 5 puntos, A, B, C, D, cualquiera de ellas podría ser una simetría, porque son un punto, o ese punto podría estar afuera, por acá, por ejemplo, ¿no? Una simetría. Entonces yo solamente selecciono lo mismo, digo simetría central, hago clic acá y selecciono el punto con el cual yo quiero que suceda la simetría, por ejemplo el punto D, y se sucede la simetría. Ahí está la simetría. O hago clic con respecto a esta figurita y con respecto a F y aparece su simetría. Ahí está. Entonces digamos, estamos acá empezando a reconocer algunas posibilidades de trabajo ya para posteriores construcciones. Eso es con respecto a la simetría axial y la simetría central. Ya, vamos a cambiar esto, luego acá, nuevo. Ahora vamos a irnos a la rotación. Ya, voy a igual hacer otro objeto. No sé, sí, así, un triángulo, ¿ya? Vamos a rotar este triángulo. ¿Qué me pide para la rotación? Dice, selecciona su ángulo dado su amplitud, selecciona punto lateral y vértice, luego su amplitud, punto lateral y vértice, luego, perdón, acá está, rotación, el objeto a rotar, centro de rotación y amplitud del ángulo, ya, entonces, activo. Voy a hacer una rotación con respecto al punto C, ¿ya? Al vértice que está en el punto C. Entonces activo la figurita, hago clic en C, se abre una ventanita y tengo 45 grados por defecto y puedo elegir, por defecto también está sentido antihorario, pero puedo elegir sentido horario, o sea, eso lo elige el que lo va a rotar. Hagamos así como tal, que gire en sentido antihorario 45 grados, entonces activo. Y la figurita rotó 45 grados en sentido antihorario, o sea, de lo que estaba acá giró, ¿no?
Podría hacer un diseño acá. Eso de acá lo vuelvo a rotar con respecto a C, igual, y voy construyendo un pequeño diseño, ¿verdad? Y acá los chicos se vuelven muy creativos, pues, prácticamente, ¿no? Voy a tener acá como una especie de flor o algo así. Y a ver, la última. Espera. Ya. Listo. Ahí tengo un pequeño diseño inicial en base a rotaciones. Entonces requiero el objeto y el punto a rotar. Eso es rotación. Podría ser en el sentido horario o antihorario, ¿no? Eso con respecto a la rotación. Respecto a traslación, voy a borrar esto. Respecto a traslación, igual un objeto, pero para traslación requiere un vector. Dice luego un vector. Entonces, ¿dónde está el vector? El vector está por acá, en la segunda barra de herramientas, vector, dice, ¿no? Entonces yo selecciono vector y coloco un vector en el sentido que yo quisiera que se traslade y tengo ahí un vector. Entonces activo la traslación y hago clic en el objeto y luego en el vector y se traslada, ¿no? Se traslada si quiero seguirlo trasladando este objeto, lo vuelvo a trasladar al otro lado. Entonces, igual, eso es traslación, mover el objeto conforme un vector, ¿sí? Y luego viene la homotesia. Ya, entonces, esto es con respecto a traslación. La homotesia, un momento. Vamos a colocar algo igual, el triángulo, ¿ya? Para trabajarlo vamos a sin ejes y tampoco sin cuadrícula. A ver, un triángulo. Ya. A ver, ¿qué requiero para la homotesia? Dice objeto, luego el centro de homotesia y razón. Entonces, centro de homotesia puede ser cualquiera de estos puntos, si quisiera. O podría escribir un punto aparte, por ejemplo el de acá. Ahí, ¿no? Entonces activo la homotesia, selecciono el objeto que voy a ampliar o reducir y en el centro, factor de escala. Vamos a colocar factor 2, a ver qué pasa. ¿Qué pasó? El objeto creció. Y si comparamos nosotros el lado AB con el lado A'B', como es factor 2, se va a duplicar. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Estamos haciendo homotesias. Ahora, si yo quisiera, ¿cómo lograría reducir? ¿Qué tendría que colocar en el factor? Porque estoy haciendo ampliación, ¿ah? Y si yo quiero una reducción, ¿en dónde afecto? Quiero una homotesia de esta figura con respecto al punto D. ¿Qué debo escribir? Una fracción menor que 1. Una fracción, por ejemplo un medio, ¿no?
1.5, o bueno, perdón, 0.5. Un número entre 0 y 1, porque una fracción. Claro, lo tengo acá. Ahí está, una fracción, y obviamente la homotecia se reduce, ¿no? ¿Qué pasa si pongo un número negativo? Pasa por el centro de homotecia, la imagen de la. A ver, probemos, ¿ya? Porque, como dice acá, es un tema de búsqueda. A ver, vamos a hacer con respecto a acá, negativo, vamos a poner. Acá activo esto. Uy, espérate, de nuevo. A ver, activo. Acá. Y, a ver, vamos a poner -2. ¿Qué sucede si pongo -2? Es otro triángulo del doble de lados del triángulo inicial, pero a la vez se ha dado como una especie de simetría. Claro, entonces ahí podemos hablar de composición de transformaciones geométricas, ¿no? O sea, si yo aplico, por ejemplo, en este caso una homotecia, se puede hacer una composición. Y no solamente pasa cuando se da en homotecia, se da también por ejemplo, si yo aplico una rotación o 2 veces una rotación, ¿qué sucede con respecto a la figura original? Se empiezan a generar composiciones de transformaciones, ¿no? Se puede ver esa parte. Bueno, esto es un poco para reconocer, para quienes no tenían el conocimiento de las herramientas. Esta es como reconociendo el entorno GeoGebra con respecto a las transformaciones, ¿no? Bien. Entonces, si volvemos a las tareas de hoy, estos conocimientos podemos utilizarlos para resolver algunas situaciones. Por ejemplo, esta pregunta. Todos los días Tania sale del punto A hacia el canal de agua L para recoger agua y llevarlo al punto B. ¿Dónde está eso? Acá no se nota muy bien. Voy a acá cambiar esto, acá los datos. Acá está el punto A. Ese es el punto A. Ya, entonces acá, un momento. Ahí está. Entonces, color de texto. Y ahí está el punto A. Y acá está el punto B. Y esa recta L que se menciona es esta. Y ahí está. O sea, parte de A, este es un riachuelo, y luego se va hacia B. La pregunta es, ¿cuál es la distancia más corta? Porque queremos hacer que esa distancia sea mínima. ¿Cómo llegaría a ser esa construcción con GeoGebra? ¿Y cómo determino qué es reflexión? Porque acá prácticamente nos están dando la fija, ¿no? Esto no tenía que haber estado en la diapositiva, pero bueno, ahí está. Una idea, ¿no? Reflexiones. ¿Cómo hago esto en el GeoGebra? ¿O cómo le doy solución? Vamos a tener que hacerlo de esta manera. Vamos a ir aplicando algunas cosas, a ver. Y ahí está. Vamos a trazar una recta, un segmento. Una recta. Y ahí está. Una recta, que ese es el riachuelo. Un punto A. Bueno, en este caso vamos a eliminar la recta. Y el punto B. Y acá el punto C.
y acá sobre eso voy a hacer la recta. Y así más o menos. Entonces, este punto C en realidad es referencial, no es que lo voy a utilizar, ¿eh? Dejémoslo ahí mejor. Quiero encontrar la ruta más corta entre A, o sea, para llegar de A tocando la recta L y llegar a B. Esa es la tarea, ¿no? ¿Cómo logramos eso acá en nuestro GeoGebra? ¿Cómo lo demuestro? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? Y hay una pista, hacer reflexiones. Pero ¿quién se refleja? ¿Cómo lo reflejamos? ¿Qué opinan? A ver. ¿Cómo le doy solución a este caso? Lo dejo acá. Si queremos que los estudiantes logren, yo pondría un punto sobre la recta y que ellos vayan moviendo ese punto y analizando las distancias. Eso sería para exploración del estudiante. Ya, vamos a hacer eso entonces. Movemos el punto C, este punto C. Pero un punto sobre la recta, que no la mueva la recta. Ah, tendría que poner punto fijo. Punto sobre, punto en objeto. A ver. Acá. Esto. Punto en objeto ahí. Para que digamos que ese es el canal. Y hago otro objeto, ¿no? Vamos a ver. Un segmento, pongamos. De A hasta E. Y de E hasta B. Y para que se vea, le doy... no, al punto, claro, al punto H. Le voy a dar su medida. Nombre y valor. Acá también. Ya está, nombre y valor. Y voy observando la variación. Algo así. Algo así, que comparen la suma de los dos segmentos y vean cuánto es mínimo. Ya. ¿Qué más opinan? A ver, otra propuesta. ¿Alguna otra propuesta? Dice, están pidiendo admisión. A ver, de repente me están... Ah, verdad. Me estoy olvidando de los profesores. Bueno, a ver, ¿quién más? Nadie más. Otro acá. Un momento, por favor, ¿ya? Están esperando en la puerta. Ya, listo. Ya. Gracias por esa ayuda. Muy bien, entonces... ¿cómo haríamos? A ver, los escucho. Y esa es la propuesta del maestro, ¿ah? Hemos encontrado un punto E, de tal manera que hemos trazado segmentos desde A hasta E, desde E hasta B, y le hemos dado, bueno, configurando las longitudes de cada segmento. Entonces puede ir moviendo, o el estudiante va moviendo, de tal manera que en algún momento verá pues dónde crece, dónde decrece, ¿no? ¿Sí o no? Que puede ser, aunque ahí se complica un tanto, porque estamos hablando de bueno, yo diría, va a ser una búsqueda minuciosa de una longitud, porque estoy trabajando a nivel de las centésimas. Se va a tener que hacer una tablita, ir probando cada uno, ¿no? Ya, esa es una propuesta. Otra propuesta, a ver, los escucho. ¿Cuál sería otra propuesta? A ver, a ver, los escucho. ¿Cuál sería otra propuesta? ¿Se puede trazar un simétrico de A con respecto a la recta? Simétrico de A. Lo ve con el A'. Ya. A ver, hagamos ese ensayo. Un momento. A ver, hagamos ese ensayo. Simétrico de A. Entonces, eso lo dejamos ahí. Vamos a ver, ya entonces vamos a hacer una simetría. Simetría axial, obviamente. Punto A y la recta. Ya, listo. ¿Qué más? Un
Definimos A' con B. A' con B. Entonces hago este segmento A' con B. Punto B. ¿Ya? Luego, Esa distancia sería la distancia mínima que hay de A a B tocando la recta. es decir que Ubicar la intersección, ¿no? Es decir que el punto E tendría que estar en la intersección, Exactamente. acá, Exactamente. algo así. Claro, esa Si es un quiero marco de quiero utilizar la propuesta anterior más la nueva propuesta, tendría que ver que A esté exactamente superpuesta ahí, ¿no? Claro, pero ya utilizaríamos intersección y ya quedaría todo. También, claro. Yo quería utilizar el punto E mismo. Entonces, claro, si no utilizo el punto E, entonces tengo que hacer el punto de intersección y ya tengo la distancia mínima. ¿Qué opinan? ¿Eso es válido? ¿Eso es correcto? ¿Está bien eso así como tal? Estamos haciendo la simetría del punto A con respecto a al eje. Entonces obtengo un punto A'. Luego trazo una recta o un segmento que pase por A' hasta B. Y luego trazo segmentos de A al punto de intersección de ese segmento trazado en el paso anterior, de A hasta E y de E hasta B, ¿no? Esa sería la ruta. Ahora vamos a hacerlo así entonces. Punto de intersección, que está acá, aparece F, entonces trazo un segmento desde A hasta F y otro segmento de F a B. Y como ya tengo la distancia, solamente algunos, lo que podría ocultar los que ya no me van a servir. Por ejemplo, el segmento A'B. No, este segmento A'B, este de acá ya no me va a servir, ¿no? Entonces yo podría trazar, y es cierto, o sea, ese es el procedimiento para encontrar la distancia mínima entre dos puntos, pasando por un punto, o sea, la situación que se está presentando acá, a esto, haciendo uso de transformaciones geométricas, en este caso simetría. ¿Ya? Bien, hasta ahí estamos de acuerdo entonces, profesores. A ver un ratito, acá. Ya, ahora, si eso lo llevamos a esta propuesta, ¿cuál es el recorrido más corto para ir de A hacia B si previamente debe tocar tanto la recta L como la recta M, como se ve en la figura? ¿Qué tendría que hacer? Si están con su GeoGebra abierto, a ver, les damos unos minutos, ensállenlo para que puedan proponer como pantalla, compartir pantalla, unos minutos, ¿ya? Y el resto puede ir pensando, puede ir acá dando su propuesta, ya sea por escrito o en forma oral.
A ver, volvemos. Bueno, esto está acá. Voy a cambiar de... Voy a hacer haciendo la construcción, ¿ya? Entonces debo hacer dos rectas. Tengo una recta. Otra recta. Por defecto es ABCD. Voy a encontrar un par de puntos. Punto, por ejemplo, acá un punto E y un punto F, como tal como me pide, ¿no? Así. Entonces la cosa es que es de E yo debo llegar a F pasando por la recta F que está acá y por la recta G. O sea, debe tocar. Debo hacer pan, pan y acá, llegar. Y esa distancia debe ser mínima. ¿Qué tendría que hacer primero? A ver, pueden darme la ruta ustedes. A ver, ¿qué tendría que hacer primero? Utilizando el conocimiento anterior. De todas maneras, eso ya sería con el conocimiento anterior. ¿Qué tendría que hacer primero? Simétrico de E con respecto a la recta F. Ya. Simétrico Y luego E. otro simétrico de F respecto a la recta G, F'. Y unimos E con F', con F', la distancia mínima. Ya. Primero me dice usted con E con respecto a F, Claro. ya. ¿Ya? Claro. Luego un simétrico también de F respecto a la recta G. Ya, vamos a ver. Recto marco. Simetría F y a G. Con respecto a la recta G. ¿Ya? Listo. Y unimos E' con F'. Hagamos con una recta. Ya, esta con esta. La ¿Ya? distancia sería la mínima. Tendría que encontrar... ¿Qué faltaría acá? A ver, ¿cuál sería el siguiente paso? Podríamos agregar el punto de intersección de tal manera que encuentre el punto acá y encuentre el punto acá. Entonces, una vez que hemos hecho eso, segmento a G, de G a H y de H a F. Listo. Y oculto la recta H. Y ya tengo solucionado la situación. Este segmento, o sea, esta distancia que hemos encontrado va a ser la menor distancia, el menor recorrido, tocando las dos rectas. Ya está. Y haciendo uso en este caso también de la simetría, ¿no? Ve, ahí está. Son actividades que se pueden trabajar con GeoGebra y haciendo uso de transformaciones. En este caso, simetrías. Bien. Ya está el segundo caso solucionado. ¿Y por qué con toda seguridad va a ser el punto la menor distancia? ¿Qué fundamento tendríamos que eso nos asegura que es la menor distancia? La menor distancia entre dos puntos es una línea recta por el único. Y de hecho aquí hay una reflexión, o sea, si hablamos a nivel de, como si imagináramos un rayo de luz, este rayo de luz choca en G y se está reflejando perfectamente en G y se refleja hasta H y de H se refleja y llega a F, ¿no?
reflexión. ¿Ve? Porque si encontramos nosotros los ángulos, podemos hacer muchas cosas, pero para eso ya es suficiente, ya tenemos la menor distancia, está solucionado el problema. Bien, y la última pregunta, ¿no? Con respecto a esto de acá, dice: tengo un cuadrilátero, quiero llegar de A a B, pero de tal manera que toquen 1, 2, 3 lados. ¿Cómo haríamos? Debe llegar a B tocando 1, 2, 3 lados. Y también que esa distancia sea la menor posible, la distancia sea mínima. Esto ya está. Lo voy a cambiar. Un cuadrilátero. Pero para que salga un cuadrilátero, en realidad cualquier cuadrilátero va a servir. No necesariamente tiene que ser un rectángulo exacto. Y ahí, dentro de esto voy a colocar 2 puntos. Yo quiero llegar de E a F de tal manera que toque 3 lados. Toque al lado AB, toque al lado, no, a D, a B y al lado BC. ¿No? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sería? ¿Qué tendría que hacer primero? Podríamos empezar intentando hacer una simetría de este punto E con respecto a este lado, ¿verdad? ¿Qué más? Esto de acá podría ser simetría de F con respecto a BC. Ya. Luego, ¿qué más podríamos hacer? Porque se entiende que de acá, vamos viendo el caso. ¿Qué hago con AB? ¿Qué debo encontrar en AB? Cualquier punto. Pero si es cualquier punto, si es por cualquier punto, no voy a obtener el punto en la distancia mínima. Debe ser por un punto en particular. ¿Qué punto sería el más conveniente? A ver, ¿qué punto sería más conveniente? Si pongo un punto cualquiera, no lo voy a optimizar. ¿Qué punto tendría que ser? Intuitivamente podemos ensayar. Punto medio, pues sí. Claro, punto medio. Punto medio, aquí está la herramienta punto medio, acá medio centro,
entre A y B, ya está. Entonces en base a eso hago lo que ya hicimos hace rato. Trazo dos rectas acá, trazo una recta también por acá y encuentro las intersecciones, ¿no? Intersección entre esta recta y el lado AD. Luego la intersección entre el lado BC y la recta que está acá. Y entonces hago la unión de puntos E a H, de H a G, de G a I y de I a F. Oculto las dos rectas que me ayudaron a construir. Esta recta y esta recta ya no me sirven. Y ya tengo solucionado el problema, nuevamente. Pero ahí, claro, si ponía otro punto que no hubiese sido G, no se optimizaba. Se optimiza en el punto medio. Y tengo la menor distancia desde E hasta F, de tal manera que el recorrido pase por los puntos mencionados, ¿no? Toque los tres lados del cuadrilátero en este caso. Si el punto medio entre B y C sería lo mismo. ¿Cómo? Si el punto medio entre B y C sería lo mismo. Entre B y C. Porque tenemos la reflexión del punto F. Ah, ya, punto medio, acá. Hacia el otro lado. Acá. Sí. Sería cosa de probar, es una conjetura que tendría que demostrarse, ¿no? Claro, porque estoy viendo que el lado menor es AB, pero si es por el punto medio. Si coloco punto medio entre B y C, ¿qué sucede? A ver, esa es una propuesta. A ver, vayamos viendo. A ver, vamos a ubicar el punto, vamos a hacer la propuesta del profesor. A ver, punto medio entre B y C, que es J, ¿verdad? Ya. Luego, Solo tengo la duda, no sé si. a ver, ¿qué hacemos con ese punto medio? ¿Qué hacemos con ese punto medio? Usted me dice desde E, lo que pasa es que debemos buscar que sean reflexiones, ¿ah? Entonces, esta es una solución. Para darle peso a esa propuesta, lo que podemos hacer es acá darle y hacer un cálculo, en ese momento, acá, espérense, esto fue un error. Hagamos la suma de todos los segmentos. Claro, es lo que vamos a hacer. O sea, puedo sumar el valor de este segmento, no mi valor, ahí tengo un valor. A ver si alguien nos puede ayudar ahí a medida que yo voy encontrando. O Sumen hagamos esto. una variable que sume los cuatro. También puede ser, o sea, el mismo correo nos puede ayudar, ¿ah? Se puede programar de tal manera que se sumen estos valores. A ver acá, le voy a dar acá valor, nombre valor, J, y acá le pongo K. Luego a mano, luego en el mismo correo, sumo estos cuatro segmentos, a ver cuánto sale, y con esa propuesta me voy ahora a hacer el otro trazo, ¿no? El otro trazo, voy a poner un color un poco para que se diferencie y no nos mareemos tanto con tanto segmento. A ver, color, sí, oye, ¿qué pasó acá? Esto, al verde. Ya. Esa es la primera construcción. Ahora el otro que trace nuevamente, acá tendría que hacer dos rectas.
tendría que trazar esta recta, perdón, tendría que hacer tendría que hacer algo así. A ver, vean. ¿Qué se hizo acá? o hice su simetría, encontré el punto medio y uní los puntos, ¿verdad? Ahora, acá la simetría es F'. Entonces tendría que hacer la recta esta con esta. Pero dése cuenta que ya no voy a tocar. No voy a tocar. Ya no podría ser, ya no sería posible hacer esa propuesta. Entonces ya se desvirtúa el procedimiento. ¿Sí? Entonces ya no sería factible. Y ahí se puede generalizar. De repente, en ciertas condiciones sí sería posible hacerlo con el lado BC. ¿En qué condiciones sí, en qué condiciones no? Pero en este caso fue conveniente hacerlo con el lado AB. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso sería la solución al problema o a la situación que se está presentando acá. Ahora, seguimos jugando un poco con las construcciones. Esta. Tenemos 3 rectas paralelas, L, M y N, y un punto A en L. A partir de ese punto A, construyamos un triángulo equilátero, pero que tenga esa forma, o sea, esa ubicación que aparece en la imagen, ¿no? El punto B debe estar en N, B está acá, aquí está B. El punto B debe estar en M y C debe estar en N, o sea, digamos que los vértices deben estar en las 3 rectas, pero el triángulo que encontremos debe ser cuadrilátero. ¿Cómo encontramos una construcción de un triángulo equilátero con esas condiciones? Esto lo voy a borrar. Dibujo una recta paralela, una recta. Ahí está. Un punto por acá, que sea cualquier, otro punto por acá, ahí. Entonces trazo paralelas. Paralelas está acá. Pasa por C. Y esta pasa por D. Listo, ya. Estas 3 rectas son paralelas. Y bueno, como me piden de A, el punto A es irrelevante. La cosa que acá, ya, que el triángulo equilátero sea pues EFG. Ya no utilicemos estos puntos, que sea EFG, que sea equilátero. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo construimos? Ahí tienes la solución. ¿Cómo se podría hacer de tal manera que sea equilátero? Con solo transformaciones. En este caso me parece que también van a ser puro simetrías. Ideas. ¿Dónde reflejo A? Podría poner puntos móviles, ¿no? Pero a ver, ¿cómo se lo haría por construcción nada más?
¿Qué opinan? Si quiere encontrar B primero, porque dice debo tener el punto B que pasa por N, ¿cómo encuentro ese punto B? ¿O será un punto arbitrario? Un punto arbitrario. Podría poner un punto arbitrario en N y luego realizar una simetría, una rotación, podría ser 30 grados. A ver. Punto arbitrario en este caso G, ¿no? Un punto G acá, un punto por acá, digamos. Ya. Luego, porque este punto es arbitrario, este punto es móvil, se mueve, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? Porque muy bien podría alguien decir el profesor, yo hago lo siguiente, a ver, ubico otro punto, pero que ya no sea ahora que sea en H, ¿verdad? Ahí está. Y sobre eso construyo mi triángulo. Y voy moviendo los lados, los verdes de tal manera que miran igual, ¿no? Porque esto se va a mover. ¿Puedo mover? Eso podría ser una propuesta de algún estudiante. Y sería válido porque está dando solución al problema, ¿no? Pero ahora, si queremos utilizar transformaciones, en este caso simetrías, o traslaciones, o rotaciones, ¿cómo se podría hacer? A ver, eso sería una actividad que puede quedar muy bien para un producto de la siguiente sesión. Puedo cambiar, 6.4, algo así, entonces voy moviendo, también lo voy moviendo, de tal manera que todos encajen con 6 puntos, por ejemplo, que 6.6, ya entonces entonces jugar de tal manera que en algún momento y en algún tiempo encuentre que miden lo mismo, ¿no? Ya por ahí va. Ya, pero ¿cómo lo hago de tal manera que sí o sí sean equiláteros? Una consulta, las líneas paralelas están al principio de la construcción o se pueden ir generando, porque yo haría una rotación de 60 grados punto para que me dé el otro punto por donde va a pasar la segunda paralela. ¿Qué tal si nos comparte la propuesta en el GeoGebra? Si está en computadora, si no, ya la así nomás. ¿Está en computadora, maestro? Sí. ¿Nos puede compartir la propuesta? No la construí, pero la puedo hacer, pero yo lo pienso así: hacer una recta, cortar 70 grados del punto y trazar la paralela a esa recta por el punto rotado. Entonces ya me asegura un ángulo de 60 grados. Ah. Para que sea equilátero. Es decir, no partir de las tres paralelas la construcción, sino ir construyendo las paralelas con la rotación de los puntos. ¿Sí? Ah, ya, o sea, no partir de las tres paralelas, sino Claro, ir haciendo las rotaciones y trazar las paralelas por el punto rotado. Esa sería una propuesta, ya veo si lo puedo. Esa es una propuesta, pero cambiando el orden de la presentación, ¿no? Porque acá el vídeo dice, dadas tres rectas paralelas, o sea, tenemos ya las tres rectas paralelas. Dadas las tres rectas. Serán las tres rectas.
Pues esa es nuestra base. Y tenemos un punto A. Con esos 4 elementos iniciamos. 3 rectas paralelas y un punto A, que está en L. Entonces me dice, con esos datos dados, determinamos 2 puntos, B y C, de tal manera que el triángulo que se forme al unir estos puntos sea equilátero. Esa es la ruta, ¿no? Entonces, la propuesta que usted me está diciendo, me dice, primero encuentro los puntos y luego encuentro las paralelas. Está ahí, está dando solución, pero no está en el orden que se está proponiendo en la situación, ¿no? Ya, eso lo vamos a dejar como un reto, ¿ya? No les voy a dar la solución. En todo caso, mañana tendrá la solución. O si mañana, en el transcurso de estos momentos ustedes pueden, Pero se parte solo del punto A, ¿no? Profesor, Sí, profesor sí. Emerson. Un momentito, por favor, un momentito. ¿Qué pasó? ¿En qué empresa voy? ¿En qué carro voy? ¿A dónde quieres ir? Eso, para Bolsati Mesa. Ya, pues, Sol de Oro. Sol de Oro, voy. Sí. Dice que te dejen Bausati Mesa con... No, tú te vas a bajar antes de Bausati Mesa. El rato que dobla de Parinacochas va a doblar a la izquierda. Ya, Ahí te bajas ya. y caminas. Te dices, ¿cuántas cosas voy a caminar hasta Bausati Mesa? De ahí sí. Más fácil va a ser que te vayas por... Más claro, con las combis que te van a dejar en 28 de julio. No estoy yendo. Ya está, ya no está. Estoy debajo, ¿en dónde dice? Es que me están haciendo 2 cosas. Yo tampoco no sé no sé de calle cómo se llama, donde se dobla. Parinacochas. Ya, pero cuando dobla, va a entrar de Canadá, va a entrar por Parinacochas. Ve de frente y en un momento va a doblar. Ahí donde dobla te bajas. Y ahí le preguntas, ¿dónde queda Bausati Mesa? Y a ver, disculpen, estaba un poco ocupado. A ver, vamos a ver. Les decía que esto podía... estaba hablando una profesora, no sé si quería manifestar, disculpen. Sí, profesor Emerson. Estaba probando a ver en el álgebra ¿Ya? cómo podría ser. Y ubiqué un punto en la segunda recta paralela y luego desde el primer punto de la primera recta ubiqué una simetría. ¿Podría compartirlo en la pantalla? Una rotación. A ver. Ahí está. ¿Se puede ver? Sí, sí se debe. A ver, díganos cómo logró. Yo primero ubiqué las rectas, ¿no? Recta AB con los puntos CD y DE. ¿Ya? Luego ubiqué este punto G, que sería el punto de donde hay que partir. Ajá. Y con el punto D hice una rotación de 60 grados. Y me apareció un punto. Ajá. Pues, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo era justamente mover este punto G de tal manera que cayera en esa recta, en esa tercera recta. Y pues luego uní los 3 puntos para ver si medían 60 grados en esta parte que dice ángulo, ¿no? Y salieron ahí las medidas. Y sí salió 60. Ya es una buena propuesta. O sea, usted primero construyó el punto C, encontró un punto arbitrario D, ¿verdad? Luego hizo una rotación de 60 grados en sentido antihorario. Y me salió este punto G', pero salió por acá, pues movido, ¿no? Claro. Y yo lo que hice fue mover este punto de tal manera que cayera justo en la línea, en la tercera recta. Por ejemplo, estaba así. Entonces me quedaba afuera. Entonces lo que hice fue mover el punto A para que caiga en el... Para que encaje, ¿no? Y después,
y después de eso recién hice las medidas para ver si era correcto, si medía o no 60 grados. Ujú. Ya, esa es la propuesta de la profesora Zaida. ¿Qué les parece? ¿Ha logrado el objetivo? ¿Ya? ¿Qué observación podríamos hacer a eso? A ver, en todo caso, ¿qué otra, en todo caso, observación, limitación, aporte? Ustedes díganme cómo le entienden a eso. Esa es una propuesta, por lo pronto ahí le va dando solución. Bien. Voy a Muy bien. Entonces va a quedar como un reto, ¿ya? Esto que quede así. Por lo pronto es la propuesta de la profesora Celia la que está, digamos, llevando a la delantera. Yo diría solamente cuál sería el reto. Que ese punto que está saliendo, que siempre que aparece afuera, no quede afuera. O sea, sí o sí que quede en el proceso de construcción, el punto C sí o sí esté dentro de la recta. ¿Ya? En este caso la profesora ha logrado ya parcialmente, o sea, ya digamos en un buen porcentaje, pero falta algo más de esta manera que ese punto C no sea móvil, o sea, nos dé inmediatamente, te dé el triángulo equilátero, ¿no? Ya, eso va a quedar como un reto, ¿ya? Bien. Ahora vamos a entrar de lleno al otro aspecto, que es la parte de repente, ¿cómo se le puede llamar? Creativa del tema de esta tarde. Construcción de mosaicos. Y para eso les he dado un tutorial o un documento, una sesión que está en el Classroom, que lo voy a abrir en estos momentos, ¿ya? Un momento, ¿dónde está? Está. Ya. Todas estas construcciones que vemos en la diapositiva se logran a partir de transformaciones. Aplicas rotaciones, aplicas traslaciones, aplicas simetrías. Sí, dígame. Del ejercicio anterior. Ajá. Si yo tomo dos puntos que están en las líneas paralelas exteriores y lo uno mediante un segmento, un punto medio, en la perpendicular debería estar el centro, ¿cierto? A ver, nuevamente, dame el punto E. Claro. Ya, usted que me dice. El punto E, ese sería el segmento del triángulo equilátero. Entonces, el centro, porque está definido por una circunferencia ese triángulo, en el centro de ese segmento, una perpendicular definiría la línea donde está el centro del triángulo. No estaría ocupando transformaciones y se estaría ocupando circunferencias para encontrar el punto. Estoy utilizando como el tema de circunferencia. Claro. Que podría ser una rotación después de ¿Y cuál sería el centro de circunferencia? ¿Qué punto? medio de eje. Punto medio de E con F. O E con F, ¿no? Pero debería resultar mucho. Lo está haciendo en su pantalla, o sea, para que nos pueda compartir y podamos comprender mejor. A ver, ponga a prueba, yo le invitaría a que ponga a prueba esa propuesta, mañana lo compartimos, o sea, yo también les doy la solución, ustedes cada uno pongamos a prueba esta parte, que esto que quede pendiente para mañana, ¿ya? Como un trabajo así de investigación, ¿cómo construyo un triángulo equilátero teniendo 3 rectas paralelas y un punto? Y utilicen transformaciones, ¿no? Utilicemos
¿cómo se llaman? Utilicemos rotación, simetrías, traslaciones, utilizando esos elementos. ¿Ya? A ver, ahí está la propuesta, ¿eh? A ver, maestro, díganos, ¿cómo ha encontrado? Cuando uno busca el centro del triángulo equilátero por los puntos medios, nosotros los puntos medios perpendiculares en el centro de la circunferencia y uno puede hacer la circunferencia que define ese triángulo. Y encuentra un triángulo dentro, como algo así como en la intersección de las dos circunferencias, ¿no? Uno tendría que hacer la reflexión ahora por eso sería. Puede ser. Esa es otra propuesta, ¿ya? Van dos. Muy bien, maestro, ya está. A ver, alguien más a ver, para mañana o para más tarde, que a ver cómo encontramos solución a esta situación, ¿ya? Volvemos a ver. Bueno, esta es una propuesta de sesión, ¿ah? Vamos a ver. Esta es la actividad. Vamos a construir este mosaico, ¿ya? Entonces en GeoGebra vamos a trazar vamos a dibujar este mosaico. Vamos a hacer... GeoGebra, profesor. ¿Cómo? No se ve la pantalla de GeoGebra. Ah, perdón. Otra vez. El profesor, ya, vamos a ver. Ya, ahora sí. Ya. Le decía que este PDF está en el Classroom, ¿ya? Entonces, acá está un poco la secuencia didáctica, lo que se quieren los estudiantes, la secuencia de actividades que el docente va a hacer, y este material lo trabajaría también el estudiante como una parte previa, la parte de exploración, y ya viene la parte de la construcción misma, que es este diseño que se debe lograr. Entonces, ¿cómo hacemos este mosaico? A partir de esto, no es el mosaico de los huesitos. Entonces debemos construir esta figurita, así, tal cual. Vamos a irnos al GeoGebra. Voy a activar ejes, voy a activar cuadrícula para poder guiar. Bueno, aunque no tanto ejes, ¿ah? Ejes creo que no, solamente cuadrícula. Entonces voy a construir mi diseño, a ver. Un polígono. Acá. 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 Creo que son 3, ¿no? 3, acá, no son 3, son 2. A ver si lo puedo mover. Esto se mueve acá, esto se mueve acá. Ya, ese es mi diseño inicial. Voy a ocultar varios puntos. Voy a ocultar varios puntos. Voy a ocultar A, B, C, D, E, F. Aunque F no. G sí. H también. I no. J se va. Ya. Más o menos. Ahí le podemos inclusive ocultar también estos de acá. Se pueden ocultar. Estas letritas que son los nombres. Se pueden ocultar. Pero eso ya es más para efectos del diseño en sí. O sea, para darle color, ¿no? Nos vamos a quedar con esto. Así como está, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Ya está construido el diseño inicial. Dice. Realizamos una rotación de esta figura
90 grados en sentido horario. 90 grados en sentido horario. Y con el centro en punto de la derecha, en este puntito de acá. ¿Ya? Vamos a hacer ese procedimiento. Entonces vamos a hacer una rotación en sentido horario en este punto F, 90 grados, y en sentido horario. ¿Qué sucede? Apareció, es la misma figura, pero ahora está en sentido horizontal. ¿Qué más? Dibuja un vector horizontal vertical. Un vector horizontal, vector 1, con dirección hacia la derecha y del mismo largo que el de la figura 1. A ver. O sea, esta figura, ¿ya? En todo caso, un vector. Vamos a hacer el mismo largo. De hecho, este sería mi vector. Mismo largo. ¿Qué más me dice? Luego, a una traslación de la figura 2 con el vector 1. ¿Ya? Traslación. Nuevamente traslación, que está por acá. Traslación. Esta figura. A ver, dice, una traslación de la figura 1 utilizando el vector 1. Ah, ya. Entonces sería así. Esto lo traslado acá. A ver, ¿qué sucede? No pasó así. Perdón. Vamos a retroceder acá. De acá. Debo mover mi vector. A ver. Ahora, yo puedo hacer de otra manera. Puedo hacer, por ejemplo, así, vean, sin vector nomás. Que hago una reflexión. Una reflexión, simetría axial. Esta con respecto a este eje. Perdón, otra vez. A ver, nuevamente acá. Traslación, esta con esta. En todo caso, la distancia no la estoy contando bien. Vamos a ver, ¿ya? El vector. Es muy pequeño el vector. Nuevamente. ¿Cuánto debe ser la longitud de este vector de tal manera que se mueva este punto, se mueva hasta más o menos acá, ¿no? El puntito que está en la línea de R está un poco desfasado, por eso no le va a quedar bien arriba. A ver, en la línea. Arriba, más arriba, en el puntito de R, ya, el que está al espejo, podría decirse que está en la línea. Un poquito corrido. El A y el A él, ¿no? ¿Y ese punto qué sucedió con ese punto? Y no está en línea para ¿cómo se llama el concepto? Para que nos caje. Que debería correrlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pero donde tiene el cursor, la manito, le falta que la coordinada sea acá L es la expresión de los primeros términos. Debe ser 8
8 líneas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ah, ¿acá cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 igual. Si yo muevo por este punto, si yo quiero que se... Sale. Con el vector que mida 8 se sale. Ya. Que lo tiene que hacer de un vector que mida desde el punto I que tiene marcado ahí. Vector. A ver, 8, 2, 3... ¿Por qué se da 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ya ahí. Entonces, hago mi traslación. Traslación, muevo acá y tengo acá con este vector y automáticamente se va a generar ahí. ¿Pero qué pasó? Ah, ya sé. Acá, como usted dice, ha habido se ha movido demasiado. O sea, acá este puntito. Ese profesor. Ya, vamos a ver. Claro, se ha movido, no lo he ubicado bien. Voy a hacerle, allá tenemos acá esto. Este punto. Ya, ahí está. Ya. Listo. Vamos a seguir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repetir el mismo procedimiento. O sea, para construir la primera parte, se repite el mismo procedimiento. Porque ¿qué hice para llegar a este horizontal? Lo que hice fue hacer una rotación. Entonces voy a hacer nuevamente una rotación. Una rotación, pero ya no de esta ni de esta, sino de esta de acá. Esta, con este punto, y coloco 90 grados. Y en sentido horario. Y luego OK. Y lo mismo. Ahora una traslación con respecto a esta figura. O sea, activo esto, traslación. Esto con respecto al vector. Y se va a generar otra. Entonces estoy construyendo la primera parte, ¿no? Ya está, ¿ven? Ya. Puedo hacer un diseño más a la derecha, no hay problema. Pero ¿cómo ahora me voy hacia abajo? A ver, ¿qué tendría que hacer hacia abajo? Profesor, una consulta en GeoGebra, uno puede agrupar figuras. ¿Agrupar? Uno podría agrupar todas esas, unirlas y después tocar con este grupo de figuras. Claro, se puede hacer, pero la idea sería que nosotros a partir de un solo objeto, a ese objeto le hagamos todas las transformaciones, ¿ah? Se puede hacer cuando uno está trabajando y quiere construir materiales más rápido. Claro, sí se puede hacer. Eso ya sería para una situación de facilidad, digamos, de la construcción misma. Ajá. ¿Cómo logramos ahora la segunda parte que está acá? O sea, esta parte. Ya, esto ya está. Ahora debemos hacer esta segunda. A ver, ¿qué nos dice el PDF? Realiza la traslación a la figura 1 utilizando el vector 1, a la figura 2, luego la traslación a la figura 2, ya, así ya hemos hecho. Ahora obtén la figura A3 y B3 trasladando las figuras A1 y B2 con el vector 1. Falta el vector 2 ahí. Claro, el vector 2 que es un vector vertical. Hacia abajo. Y de la misma longitud que esta. Si era 8, pues ahora también tendrá que ser 8 hacia abajo. A ver. ¿Cómo logro el objeto que está acá abajo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tengo que hacer? Porque ¿qué es lo que sigue? ¿Dónde está? Debemos lograr este objeto. ¿Cómo lograríamos este objeto?
¿Qué movimiento le hago? Pero no sería un vector con coordenada de x y y. Podría ser que baje y luego pasa hacia la Cuatro, izquierda. tres palabras, empezar con lo bien, pero con respecto al punto A, moverlo hacia el lado 4 unidades y poner 4 hacia arriba. ¿Qué les parece si rotamos este objeto con respecto a este punto I? A ver qué pasa. 90 grados en sentido horario. Este objeto con respecto al punto I. A ver, ¿qué sucede? 90 en sentido horario. A ver qué pasa. Ya está. De la misma manera obtenemos la otra. Claro. Claro. Exacto. Rotamos, podemos rotar este objeto en sentido horario, 90 grados. ¿Con respecto a qué punto? Punto E2, ¿no? Ya está. Entonces, nuevamente, este punto, este objeto, con respecto a este punto, 90 grados en sentido horario. Y ahí está. Y ya, lo que sigue son rotaciones, ¿ah? Son rotaciones. Es más, todo el proceso de construcción se tendría que hacer en torno a rotaciones. Porque si esto lo he rotado y apareció este punto, o sea, este objeto, ¿cómo obtengo este tercer objeto que estoy acá señalando con el mouse? Podría ser producto de otra rotación. ¿Quién tendría que rotar? Este objeto roto 90 grados en sentido horario y con respecto como centro I. Y esto va a girar acá. Y nuevamente hago una rotación de este objeto, del tercer objeto de la derecha, este que está acá, roto lo que hice acá, ¿no? Una rotación de 90 grados con respecto a este punto, al T1. Y llegaremos a este punto. Y entonces la traslación ya no era obligatoria. Esa sería otra forma. O sea, en realidad, aquí el estudiante lo que va a tener es una gama de posibilidades. Porque también podríamos trabajar con simetrías. Esto, su simétrico, como hace un rato puse, con respecto a este eje, apareció por acá, más o menos. O sea, es posible. Y por acá ya me voy a ir con solamente rotaciones. Ahora acá, esto lo roté, ¿no? Roté esto con respecto a este punto, rotó. Ahora, ¿cómo obtengo este objeto? ¿Qué debo rotar? Este punto. Este objeto con respecto a este puntito de acá. A ver si es cierto. Rotación. Rotación a este punto y tengo 90 grados. Sentido horario o antihorario. Creo que en este caso sí es antihorario, ¿eh? Vamos a ver si sale. Si no sale, se retrocede. Ahí está. Esta vez sí fue antihorario, no fue horario. Roté en sentido antihorario con respecto a este punto. ¿Y cómo obtengo este punto? Tengo que hacer rotar a este objeto, a este de acá, que ya está activado, con respecto a este punto, al punto T1, en sentido también antihorario. Y apareció el otro objeto. Finalmente,
el último objeto lo tengo también rotando el anterior, pero quiero que aparezca acá. Entonces, ¿quién debe rotar este objeto? Pero con respecto al punto K1, K sub 1, y también en sentido antihorario, 90 grados. Y ya tengo mi diseño. Y así puedo ir construyendo hacia abajo, ¿no? Así puedo ir construyendo hacia abajo. ¿Cómo obtengo el de acá? Será otra rotación y se convirtió en un juego de rotaciones. Se convirtió en un juego de rotaciones. Y ya tengo un diseño. Ese es el método de construcción de lo que se llama mosaico, o también se llaman teselaciones, ¿no? Las famosas teselaciones. Teselaciones. No sé si alguien está logrando todo esto, quisiera que nos comparta, no sé, les invito a que puedan compartir sus trabajos. Ese es el que logré, profesor Emerson. En la primera parte hice una rotación de 180 también. ¿Es posible o solamente sí. tiene que ser perfecta? No, es ya del diseñador prácticamente es, maestra. Sí, ahí ya la libertad está dada, ¿no? Como dije, de repente alguien lo hace con simetrías. Nosotros saquemos, mi intención al principio era utilizar traslaciones, pero ahora acabamos de ver que también se puede hacer puras rotaciones y lo estamos haciendo. Y ustedes están haciendo también, me dice, yo he utilizado de 90 grados, ustedes están haciendo uso de 280, lo cual también es válido. Y se va a trasladar. ¿Ven? Es otra traslación. Muy bien, muy bien. Cualquiera de estos diseños, no cualquiera de esos tres. En realidad, solamente estos tres diseños que están acá se pueden trabajar en el GeoGebra clásico, ¿ya? El diseño de acá sí ya no es tan sencillo, es un diseño que se hace en... ¿Es esta? Hay teselaciones que se hacen o mosaicos que se hacen ya no en geometría euclidiana, ¿no? Sino en geometrías no euclidianas. Por decir, si habrán escuchado hablar de los diseños del matemático y a la vez artista Escher me parece, que hace unos diseños, es el arte surrealista, que utiliza también transformaciones y ya no está en geometría, ya eso ya no es geometría euclidiana, no es geometría plana, es una geometría esférica. Entonces, debemos saber nosotros que estamos trabajando dentro del campo, dentro del conocimiento de la geometría euclidiana, ¿no? GeoGebra tiene, bueno, no exactamente GeoGebra, hay programadores expertos en GeoGebra que han creado un plano para geometría no euclidiana, para geometrías circulares. Yo tengo el link por ahí. Y en esas geometrías no planas,
se pueden hacer también diseños que ya no son de los que vemos acá, sino son diseños de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, el que esté acá, el que estoy moviendo, han programado de tal manera que aparecen, dice, geometrías elípticas, por ejemplo, una geometría elíptica, donde se pueden hacer otro tipo de transformaciones, ¿no? Geometrías en donde el valor de pi ya no es el 3,14. El 3,14 sucede en geometrías o en una geometría euclidiana. Nosotros a veces pensamos que el número pi es un número, llamémosle como definición. ¿Qué es el número pi? Es la razón que existe entre ¿quién? ¿Entre qué elementos? Es la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, ¿no? Ese es pi. Entonces, si nosotros ese concepto lo llevamos a geometrías no euclidianas, ese valor de pi que nos sale 3,14 ya no es 3,14. El valor de pi entonces solamente es válido geométricamente para geometrías euclidianas. Es algo que también es bueno en algún momento, ¿no?, mencionarlo, decirlo, ¿no? Que no es un valor universal, exacto, vale para geometrías euclidianas. Bien, entonces con esto lo que sigue ya es un trabajo libre, se pueden hacer ese tipo de diseños. Si analizamos este diseño, ¿qué transformaciones se están dando en ese diseño? Un momento. Un ratito. Este diseño que ven en la pizarra, o en la pizarra, en la pantalla, ¿qué transformaciones se están dando? ¿Qué hay? Homotesia, por ejemplo. Homotesia. ¿Habrá transversiones? Podría ser entre el triángulo, los pequeñitos que están entre los dos grandes, podríamos hacer una traslación, o sea, entre los triángulos que están entre la circunferencia, ¿no? Parece que se dan dando traslaciones. Un momento, se puso lenta mi máquina, un ratito. Ya, ahí, ¿qué tenemos? Tenemos homotesias, tenemos rotaciones, también hay rotaciones, o no hay, si hay rotaciones, por ejemplo de acá, esta es una rotación de esta, hay otra rotación acá, son rotaciones, tenemos, me parece que para llegar de esta a esta es una traslación, ¿verdad? De este pequeño diseño que está en la parte derecha, todos se han ampliado, hay homotesias. Entre este triángulo y este triángulo de acá hay una reflexión del tipo axial, no, del tipo central, una simetría central en el punto C, y así. Entonces podemos construir un diseño a partir de esta, ¿no?, utilizando GeoGebra para llegar a este diseño, podríamos hacerlo, ¿no? Y ese también es el reto de esta actividad, o sea, que puedan ustedes lograr este diseño en GeoGebra utilizando
los diferentes movimientos en el plano. Entonces, con eso estaríamos terminando la reunión, ¿no? Viendo un poco, haciendo un pequeño bosquejo de lo que son las transformaciones geométricas en GeoGebra, algunas posibilidades de construcción como esta, que en realidad si nosotros quisiéramos hacer la de abajo, lo de esta, el procedimiento es muy similar, basta que utilicemos un solo diseño. En este caso, claro, por ejemplo, en el de abajo acá no es un solo diseño, tenemos un hexágono, tenemos un cuadrado y tenemos un triángulo. Todos saldrán, ¿cuál es la figura base, ¿no? ¿Cuál es la figura base? Lo importante es acá descubrir la figura base. ¿Con qué figuras logro todo lo demás? ¿Con una de ellas? ¿Con dos? ¿Con tres? ¿Cuál es la figura base? En este caso la figura base solamente es el huesito. En este caso la figura base también me parece que es un... Profesor, no se le escucha. A ver. Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Sí, profesor, gracias. Genial. Se había desactivado. Un momento. Ya. Se escucha, ¿verdad? Ahí está, ahora sí. Y ahora sí. No sé desde qué le estaba hablando, solo. Entonces les decía que para estos diseños, la base, o sea, digamos el reto es solamente descubrir la figura base. La figura base en este caso es el huesito, un solo huesito. En este caso, ¿cuál sería la base? ¿Qué figura estamos como base? Puede ser, no sé, yo veo acá un trapecio y un paralelogramo o rombo, digamos, ¿no? O podría hacerlo solamente con este objeto, o sea, uno de ellos, en una de las figuritas negras, por ejemplo, que podría construirla. En este caso, ¿cuál será la figura base? Siempre es importante encontrar la figura o las figuras bases. Con eso se trabaja y se construye utilizando rotaciones, traslaciones, ¿no? Simetrías, con eso. Entonces la actividad para la sesión de hoy era que ustedes puedan trabajar, construir este diseño utilizando las transformaciones, ya sean simetrías. De hecho, esto es hay homotesias, ¿no? Lo interesante sería a partir de esto lograr lo que está acá. Ya está más o menos bosquejado, se puede hacer. Entonces, con eso estaríamos hoy día terminando la reunión. Si hubiese alguna otra pregunta o alguna pregunta o comentario, o alguien quisiera presentar alguna propuesta, también bienvenido. Quedan dos actividades para mañana. Uno es solucionar este asunto de la construcción del triángulo equilátero, y otro que, bueno, mañana se debatiría, empezaríamos con eso, ¿no? Con la construcción del triángulo. Ya tenemos dos propuestas, ¿ah? Solamente quedaría pendiente a ver si alguien más, o ya yo les doy la ruta, digamos, ¿no? Y el otro es esta, que lo pueden hacer, pero esto sí se subiría al aula virtual, pues, como un producto de la sesión 7. ¿Ok? Bien, colegas, ¿alguna inquietud hasta acá? Con esto estaríamos terminando la reunión de hoy. Yo siempre les agradezco por su tiempo y su presencia. Entonces,